Saludos, bienvenidas y bienvenidos a otra clase práctica del curso de Principios de Informática. En esta práctica vamos a estar trabajando en PyCharm y vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos piden realizar un programa que va a estar recibiendo números del teclado que el usuario va a ir presionando y va a ir contando cuántos números positivos, cuántos negativos y cuántos ceros la persona usuaria va insertando. El programa debe verificar que la persona usuaria realmente inserte números enteros, es decir, que no inserte letras, por ejemplo. Y se le debe preguntar al usuario si desea continuar después de insertar y procesar cada número. Al terminar el programa se van a mostrar los resultados del conteo. Entonces este programa está representado por este diagrama de flujo. Al inicio, nosotros como nos piden contar números positivos, negativos y ceros, vamos a tener que definir un contador o una variable de conteo para los números positivos, una variable de conteo para los números negativos y otra variable de conteo para los ceros. Una vez que los hemos definido, vamos a definir un ciclo while. Como este programa se va a estar repitiendo todas las veces que el usuario quiera, entonces tenemos que crear un ciclo while y por lo tanto tenemos que crear una condición. Entonces vamos a crear la condición y vamos a entrar al ciclo while preguntando si la condición es verdadera. Si la condición es verdadera, vamos a ir a leer un número entero con verificación desde el teclado. Una vez que tenemos el número verificado y leído, vamos a preguntar si el número es mayor que 0. Si el número es mayor que 0, entonces incremento mi contador de números positivos. ¿Ok? Y voy a la parte final. Si el número no es mayor que 0, entonces o es negativo o es 0. Entonces pregunto si el número es negativo, es decir, si el número es menor que 0. Si sí es menor que 0, entonces voy a incrementar mi contador de números negativos. Y también paso a la parte final. Si el número no es negativo, entonces quiere decir que es 0. Entonces voy a incrementar el contador de ceros. ¿De acuerdo? Y cuando por cualquiera de estos tres caminos yo llego a la parte final, voy a ir a preguntarle al usuario si desea continuar o no con el programa. Si el usuario dice que sí quiere continuar, entonces pongo la condición de verdadero. Si el usuario no quiere continuar con el programa, pongo la condición en falso. Si el usuario quiere continuar, entonces vuelvo arriba, pregunto si la condición es verdadera y como es verdadera, entonces vuelvo a empezar de nuevo con un número diferente, ¿verdad? Vuelvo a leer otro número y vuelvo a analizar ese número. Si el usuario ya no quiere continuar con el programa, entonces donde vengo acá y me doy cuenta de que la condición es falsa, entonces paso por este lado, muestro los resultados finales y salgo del programa. Este programa se va a llamar contar enteros. Ok, vamos a hacerlo entonces en PyCharm. Muy bien, entonces ven que ya estoy aquí en PyCharm y voy a darle clic derecho a mi proyecto y le voy a decir nuevo, archivo de Python, y voy a crear entonces mi programa que se va a llamar contar enteros. Contar enteros. Ok, entonces ya aquí lo tengo. Voy a crear un encabezado. Informática práctica con validación de entradas y asignación aumentada. Ok, perfecto. Voy a poner aquí una descripción. Programa que cuenta las veces en que el usuario inserta números positivos, números enteros positivos, coma, poner aquí negativos o ceros. Ok, eso es básicamente lo que hace nuestro programa. Estudiante, voy a poner el nombre mío. Y finalmente voy a poner la versión
En este caso sería la versión 01. Ok, estamos listos con el encabezado. Perfecto, entonces según nuestro diagrama de flujo, como vamos a trabajar con contadores, vamos a estar contando números. Entonces aquí me equivoqué, estoy viendo. Ajá. Necesitamos definir variables de conteo. Como vamos a trabajar con contadores, necesitamos crear variables de conteo. Entonces vamos a crearlas acá. Crear variables de conteo. Este programa, por cierto, se los voy a poner ya hecho en mediación para que ustedes no tengan que digitarlo todo, sino para que nada más lo utilicen y lo ejecuten paso a paso, como vamos a hacer aquí, para que ustedes vean cómo trabaja. Pero este proyecto o este programa no es necesario que ustedes lo digiten completamente. Ya yo se los voy a poner digitado en la plataforma. Ok, entonces vamos a crear las variables de conteo. Voy a crear contador positivo. Este me va a llevar el conteo de los números positivos que inserta la persona usuaria. Y lo voy a inicializar en 0. En principio no hay ningún conteo. Voy a crear otro contador negativo. Y también le voy a asignar 0. Y voy a tener un contador de ceros, que es el que cuenta cuántas veces el usuario digita un número, ¿verdad? Ok. Entonces esas son variables de conteo. Y una vez que tengo mis variables de conteo, voy a crear una condición porque ocupa un ciclo while. Vamos a definir condición. Definir condición. Entonces a esta condición le voy a poner, digamos, repetir. Y le voy a asignar el valor verdadero, ¿verdad? Para repetir el ciclo al menos una primera vez. Una vez que tenemos repetir, vamos a ingresar al ciclo while. Ajá. En el ciclo while vamos a preguntar por la condición repetir. Ok, y aquí estaríamos dentro del ciclo del proceso repetitivo. Y recuerden las sangrías, ¿verdad? Muy importante. Ok, entonces, ¿qué hacemos en el proceso repetitivo? Según el diagrama, lo que tenemos que hacer es irle a pedir al usuario un número entero, pero tenemos que verificar que el número realmente sea entero. Entonces, vamos a poner acá, solicitar al usuario un número entero. Ok, entonces lo hacemos con la función input. Entonces digamos que yo voy a poner una variable que es la que va a tener el número, que se va a llamar número, y va a ser entonces input, y voy a poner por acá inserte un número entero. Ok, le damos espacio y lo tenemos ahí listo. Una vez que yo tengo el número, lo voy a convertir a entero. De acuerdo, entonces voy a hacer que el número adquiera el valor de integer de número, que es un número entero. Entonces uso la función integer. Listo, ya tengo el número. Ok, ahora tengo que ver si el número es positivo, negativo o cero, para entonces incrementar alguno de estos contadores dependiendo de qué tipo de número yo tenga. Entonces vamos a evaluar si número es positivo, negativo o cero. Entonces vamos a usar estructuras if, ¿verdad? Entonces if número mayor que 0, ¿qué hacemos si número es mayor que 0? Tenemos que contar o tenemos que incrementar en 1 la variable que va llevando el conteo de cuántos números positivos insertan. Entonces voy a poner aquí incrementar
contador de positivos. Entonces, ¿cómo hacemos? Contador positivo toma el valor de contador positivo más 1. Ahí le estamos sumando 1 a contador de positivos, entonces contador de positivos va a ir llevando la cuenta de cuántos positivos se insertan. Ahora, ¿qué pasa si número no es mayor que 0? Entonces voy a preguntar con un elif si número es menor que 0, ¿verdad? Que era la segunda pregunta en el diagrama de flujo. Si número es menor que 0, entonces más bien tengo que llevar la cuenta de los negativos. Tengo que incrementar mi contador de negativos en 1. Entonces voy a poner aquí incrementar contador de negativos. Perfecto. Entonces, ¿cómo hago eso? Pongo contador negativo igual a contador negativo más 1. Vean que es más 1 porque no es menos 1, sino que es más 1 porque estoy contando un nuevo número negativo que la persona usuaria insertó, entonces lo incremento en 1. Ahora, ¿qué pasa si el número no es ni positivo ni negativo? Entonces quiere decir que el número es 0. Por lo tanto, pongo en el else incrementar contador de ceros. ¿Ok? Y entonces hago contador de ceros igual a contador de ceros más 1. ¿Ok? Entonces vean que estoy contando o estoy incrementando los contadores, las variables de conteo, dependiendo del tipo de número que yo leo. Cuando ya salgo de esta estructura if, alguno de los contadores se incrementó en 1, ¿verdad? Entonces voy llevando el conteo de cuáles números inserta el usuario. Ahora podemos pasar a preguntarle al usuario si desea continuar o no con otro número. Es decir, tenemos que leer una letra. Entonces, preguntar al usuario si desea continuar con el programa, ¿verdad? Si quiere repetir el programa otra vez. Entonces vamos a crear igual una variable letra que va a tener el valor de input y ponemos entre comillas desea repetir o desea insertar otro número, desea insertar otro número, le ponemos sí o no, ¿verdad? Las opciones, signo de pregunta y dejamos un espacio, desea insertar otro número. Ok, una vez que tenemos la letra que el usuario ha respondido, entonces vamos a evaluar condición. Condición de repetición. Evaluar condición de repetición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Otra estructura if, ¿verdad? Pero ahora con letra. Entonces tenemos que preguntar si letra es exactamente igual que S mayúscula o si letra es exactamente igual que S minúscula. Con cualquiera de esas dos condiciones que se cumplan, yo ejecuto esta parte. Entonces sería usuario desea continuar. Y si el usuario desea continuar, entonces mantenemos repetir en verdadero, ¿verdad? Que es la condición de repetición. Si no era S ni S mayúscula ni S minúscula, entonces preguntamos si letra es igual a N mayúscula o si letra es igual a N minúscula. Ok, con cualquiera de esas dos que se cumpla, entonces el usuario no desea continuar y por lo tanto entonces ponemos repetir en falso. Ahora, ¿qué pasa si no es S o si no es N? Entonces es una letra inválida. Podemos poner como hacíamos antes, que la letra era inválida y terminábamos el programa, o metemos todo esto dentro de un ciclo while interno para entonces evitar que el usuario
digite letras inválidas, ¿verdad? Que eso podemos hacerlo acá. Podemos agregar acá condición de validación de letra, ¿verdad? Entonces ponemos aquí válida, letra válida, que sería una condición, y la ponemos en verdadero, y entonces acá ponemos un ciclo interno, ciclo while de validación de letra. Ok, entonces ponemos while letra válida. Entonces, si letra válida está en verdadero, entonces entramos a ejecutar esta parte, que sería pedirle al usuario una letra, verificar si la letra es válida. Si la letra es S mayúscula o S minúscula, entonces ponemos repetir en verdadero y ponemos condición, vamos a poner aquí validar letra. Para validar letra, entonces ponemos letra válida en falso, ¿verdad? Porque ocupamos salir de este ciclo while interno. Si la letra es N mayúscula o N minúscula, entonces ponemos repetir en falso, y como la letra también es válida, entonces ponemos letra válida en falso. ¿Ok? Ahora, si no es ni S mayúscula ni S minúscula, entonces el ciclo se volvería a repetir, porque letra no sería ninguna de las que el usuario, ninguna de las opciones que nosotros le dimos al usuario. Entonces, no podría salir de este ciclo while interno de validación, sino que entonces se volvería a repetir este ciclo interno hasta que el usuario digite S mayúscula o S minúscula, es decir, volvería a pedir letra. Pero podemos ponerle aquí un else para mostrar un mensaje de letra inválida. Eso sí podemos hacerlo. Para que el usuario sepa pues que digitó una letra incorrecta. Entonces ponemos con un print letra insertada no es válida. Podemos poner aquí debe digitar S o N. Ok, y entonces le mostraríamos el mensaje nuevamente. Perfecto. Esto es prácticamente todo lo que ocupamos al principio. Lo que pasa es que ya una vez que nosotros logremos salir del ciclo repetir, tenemos que mostrar los resultados. Es decir, aquí abajo, justo abajo, podemos poner de una vez, mostrar los resultados del programa para cuando el usuario ya decida salir del ciclo while externo. Aquí podemos poner ciclo while externo de repetición. Y aquí podemos poner con unas instrucciones print, qué sé yo, resultados, dos puntos, y con otra función print vamos poniendo, qué sé yo, números positivos, y mostramos entonces el contador de números positivos, ¿verdad? Que ya aquí tendría pues la cuenta. Luego podemos poner print números negativos, dos puntos, y mostramos contador de negativos, y podemos poner aquí print número de ceros. Podemos poner aquí número de positivos, número de negativos, número de ceros, y mostramos entonces el contador de ceros. Ok, y aquí podemos poner un print
vacío, que no haya nada, para que muestre un espacio, o podemos poner, qué sé yo, el cambio de línea, ¿verdad? Perfecto. Y luego ponemos un input para que el usuario digite enter para terminar. Presione enter para terminar. Ok, ya aquí tenemos la base de nuestro programa. Vamos a ir a correrlo paso a paso para ver qué es lo que ocurre con esta estructura. Entonces voy a poner aquí un breakpoint y aquí voy a poner, bueno, lo voy a poner aquí arriba, otro breakpoint y lo salvamos, ¿verdad? Vamos a ir a ejecutarlo paso a paso. Ok, entonces voy a ir a configurar mi ejecución del programa. Entonces voy a ir a seleccionar contar enteros, ¿verdad? Que es el programa que vamos a correr. Le damos a aplicar y le damos OK. Y ahora sí puedo ir a debug para ir a ver el programa corriendo paso a paso. Entonces caemos aquí en el inicio, vamos a con F8 a crear los contadores. Los tres contadores se inician en 0, ponemos repetir en verdadero y entramos al ciclo for. Y el ciclo while, perdón, nos va a pedir un número entero. Yo digamos que digito el 8 y le doy enter. Entonces ya tengo 8, lo paso a número entero, pregunto si número es mayor que 0, efectivamente es mayor que 0, entonces vean que el contador que se incrementa es el contador de positivo, es decir, el usuario insertó un número positivo, por lo tanto lo cuento una vez. Y ahora pasamos a pedirle al usuario que digite una letra si desea continuar, S o N si no desea continuar. Entonces pedimos la letra, yo digamos voy a poner D, que es una letra inválida. Entonces vean lo que ocurre. Letra no es S ni S minúscula, letra no es N ni N minúscula. Muestro el mensaje de error y vuelvo a pedir letra. Entonces, de esa forma estamos verificando que el usuario solo digite S mayúscula, S minúscula o N mayúscula o N minúscula. Ok, entonces digamos que yo ahora presiono S. Entonces le doy Enter. Entonces pongo repetir en verdadero para repetir el ciclo externo y pongo letra válida en falso para poder salir del ciclo de validación de letra. Salgo del ciclo de validación de letra y vuelvo a empezar el ciclo while externo. Entonces repetir esto en verdadero, pido un número. Ahora vean lo que va a ocurrir. Digamos que en vez de poner un número yo pongo una letra. Digamos R. Entonces vean lo que va a pasar. Como número es una R y no es un número, donde yo intente ejecutar entero, la conversión de número entero, me va a salir un error. Y ese error es un error por value error. ¿Ok? Entonces, este es el tipo de error que nosotros queremos evitar que ocurra, porque vean que es un error lógico en el cual el programa está intentando convertir a entero algo que no es un número entero. Entonces voy a detener aquí la depuración y vamos a ir a corregir ese problema utilizando lo que vimos anteriormente sobre manejo de excepciones. Entonces, ok, sabemos que tenemos un error acá, por lo tanto tenemos que crear en este pedazo donde estamos leyendo número, tenemos que crear una estructura para manejar esa excepción. La excepción va a ser una excepción por value error, como les dije hace un momento. Entonces vamos a ver cómo la creamos. Para validar y evitar este error, para validar un número entero y evitar este error que se nos dio hace un momento, en realidad la estructura es muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es, primero que todo, crear una tercera condición en este caso. Condición de validación de entero. Muy parecido a lo que hicimos con la letra, pero ya van a ver la diferencia. Entonces voy a crear una condición que se va a llamar validar entero. ¿Cómo le había puesto la condición de la letra? Letra válida, bueno, aquí le voy a poner
Entonces a la variable a la condición le voy a poner entero válido y le voy a asignar originalmente falso. Voy a asumir que el usuario va a digitar un número falso, un número que no es entero. Entonces, una vez que tengo esto, voy a crear un ciclo while de validación de entero. Ok, entonces voy a preguntar while entero válido igual a falso. Mientras el entero, la variable de validación entero válido sea falso, entonces yo voy a ejecutar un ciclo while. Vamos a ver qué. Bueno, podemos ponerla de esta manera o pueden poner ustedes, digamos, while not entero válido si ustedes quieren. Eso también funciona. Vamos a ver. Pueden ponerlo así, while not entero válido, o pueden poner mientras entero válido sea falso, como ustedes gusten. Voy a ponerlo de esta manera, pero entonces el PyCharm me lo va a subrayar porque él me va a decir que se puede simplificar, pero no importa. Vamos a poner mientras entero válido sea falso. Y aquí adentro es donde yo voy a poner este segmento de código que está acá, que es donde le vamos a pedir al usuario que inserte el número entero dentro del ciclo while de validación de entero. Y una vez que tenemos el número, que podría ser un número o una letra o algún número flotante que no pueda ser convertido entero, vamos a poner una estructura de manejo de la excepción value error. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner try y lo que vamos a intentar es convertir número a entero. Entonces voy a darle un tap aquí, bueno, dos en realidad, para que quede dentro de la estructura try, y vamos a intentar convertir número a entero. Si número se convierte a entero bien, entonces número es un número válido. Entonces voy a poner aquí número entero es válido. Por lo tanto, si yo después de ejecutar esta instrucción no obtengo ningún error, continúo con la siguiente instrucción y en la siguiente instrucción voy a poner entero válido en verdadero. ¿Verdad? Lo voy a poner en verdadero y eso me permitiría salir de ese ciclo while de validación, porque estaría poniendo la condición en verdadero y el ciclo while está preguntando en este momento por condición falso. Ahora, si yo donde convierto número entero me da un error, yo voy a poner except value error y vamos a poner qué es lo que vamos a hacer si se produce la excepción. Si se produce la excepción, entonces usuario digitó algo que no es un entero. Por lo tanto, vamos a ponerle igual un mensaje print valor insertado no es válido. Y podemos ponerle aquí vuelva a intentar. O podemos poner debe insertar un número entero. ¿Ok? Entonces, el except no va a cambiar el valor de la condición entero válido. O sea, la condición entero válido va a seguir siendo falsa y por lo tanto esta parte del ciclo de validación del entero se va a volver a repetir. Una vez que logramos nosotros salir de acá porque el entero que digitó el usuario es un entero válido, entonces continuamos con el resto del programa. ¿Ok?
A esto no le vamos a hacer mucho caso por ahora, pero ya esta sería la estructura que nosotros ocupamos para validar el entero. Y ahora, para incrementar los contadores, vean que aquí yo estoy poniendo contador positivo igual a contador positivo más 1. Vean que la variable de conteo se repite en los tres casos. Eso nosotros lo podemos simplificar con la asignación aumentada que nosotros vimos. Podemos poner contador positivo más igual 1, es decir, contador positivo va a tomar su mismo valor más 1. Y eso es una forma de simplificar este tipo de instrucciones, que es utilizando asignación aumentada. Entonces voy a cambiar las demás para utilizar asignación aumentada en todos los casos. Entonces vean que es lo mismo. Contador positivo es igual a contador positivo más 1. Contador negativo sería contador negativo más 1 y contador de ceros más 1. Esto usando asignación aumentada. Ok, vamos a volverlo a correr para ver cómo quedó ahora con estos cambios. Muy bien, entonces voy a darle aquí debug nuevamente. Vamos a entrar a ver los contadores. Los creamos en 0 inicialmente. Ponemos repetir en verdadero. Entramos al ciclo while entero externo de repetir. Ponemos entero válido en falso. Y ojo que aquí es donde vamos a iniciar con el ciclo de validación del tipo de dato. Entonces, como entero válido está en falso, entramos a este ciclo while interno y pedimos el número. Entonces vean, yo voy a digitar una W que no es un número, le doy enter. Entonces vean que el número trae una W que no es un número entero. Entonces voy a probar en try si número entero se puede convertir a entero. Entonces, como no se puede convertir a entero, vean que se genera un error, pero ese error ahora lo estamos atajando con la clave except value error, que fue lo que se presentó en este momento. Entonces, en vez de provocar un colapso en el programa, nosotros atajamos esa excepción con esta parte del código y le mostramos al usuario que insertó un número válido. Valor insertado no es válido, debe insertar un número entero. Y vean que me manda al inicio del ciclo while de validación nuevamente. Es decir, vamos a ir a pedir otra vez el número entero. Entonces le vuelvo a mostrar el mensaje al usuario y ahora sí, digamos que yo digito un 7, que es un número válido. Entonces, número ahora trae un 7 como carácter. Entro a la estructura de validación, intento convertirlo entero y esta vez no hay un error, porque el número que yo digité es un número entero efectivamente. Por lo tanto, ponemos la condición entero válido en verdadero y cuando volvemos al ciclo while de validación salimos y caemos en la estructura siguiente, que sería evaluar ese número, pero ya sabemos que el número es un entero, por lo tanto no hay problema. Como en este caso es un número positivo, incrementamos contador de positivos en 1 y vean que contador de positivos ahora tiene un 1. Ok, ahora vamos a ir a pedirle al usuario si desea continuar. Entonces yo le voy a decir que sí quiero continuar, le doy enter. Entonces valido la letra, entonces pongo repetir en verdadero y letra válida en falso para poder salir del ciclo de validación de letra y volvemos al ciclo while externo, volvemos a empezar y volvemos a pedir otro número con validación, ¿verdad? Entonces ahora digamos que yo voy a digitar un 0 y le doy enter. Ok, entonces 0 es un número entero válido, por lo tanto no se genera el error. Ponemos entero válido en verdadero y salimos del ciclo de validación de número. Revisamos qué tipo de número es. El número no es mayor que 0, el número no es menor que 0, por lo tanto es un 0 e incrementamos el contador de ceros. Entonces vean que el contador de ceros ahora tiene un 1. Volvemos a pedirle al usuario que digite una letra para ver si desea continuar. Espérenme un momentito. Digité la tecla que no era. Vamos a ver. Voy a detenerlo un momentito porque me metí en una función que no tenía que entrar. Porque
digité una tecla que no era. Voy a ejecutarlo nuevamente paso a paso y vamos a verlo de nuevo. Ok, habíamos digitado inicialmente un 7, le voy a dar Enter, entonces lo contamos como número positivo, preguntamos al usuario si desea continuar, le voy a decir que sí. Entonces iniciamos de nuevo, pedimos un segundo número, habíamos digitado 0, le doy Enter y ingreso, lo contamos como un número válido, es un 0, por lo tanto el contador de 0 se pone en 1 y pedimos una letra nuevamente, le voy a decir que sí y volvemos a empezar el ciclo externo. Ok, y vamos por acá. Ahora estamos en la tercera corrida y vean lo que va a pasar. Donde me pide el número, yo voy a digitar, digamos, un 6.89, que no es un número entero, ¿verdad? Es un número fraccionario. Entonces, donde él intenta convertirlo entero, falla porque es un número fraccionario y caemos de nuevo en la excepción. Y en la excepción le decimos al usuario que el valor insertado no es válido y que debe digitar un entero. Entonces yo ahora voy a pedir el número de nuevo y voy a digitar, digamos, un 3, que es un número entero válido y positivo. Ok, entonces lo verificamos, nos damos cuenta que es válido, salimos del ciclo de validación de número, nos damos cuenta que es un número positivo, por lo tanto incrementamos el contador en 1, ahora se han digitado 2 positivos y un 0, y vamos a preguntarle al usuario si desea continuar. Digamos que yo ya no deseo continuar, le doy N, entonces me doy cuenta que es una N, ponemos repetir en falso y letra válida en falso, salimos del ciclo de validación de letra y salimos también del ciclo while externo. Por lo tanto, pasamos a mostrar los resultados. Mostramos resultados, número positivo es 2, número de negativos es 0, no se digitó ningún número negativo, y número de ceros fue 1. ¿Ok? Y mostramos el mensaje final para terminar y le damos Enter. Entonces vean que ahí se está ejecutando pues todo el programa completo. El programa está efectivamente contando positivos, ceros y negativos. Podemos quitar los breakpoints y si ustedes gustan pues también podemos correrlo directamente. Entonces voy a digitar un número entero, digamos el 5. Deseo continuar con otro número, sí. Voy a digitar, digamos, el 9. Desea continuar, sí. Voy a digitar el -4 o el -3. Ajá. Voy a digitar el 0 también. Desea continuar, sí. Vean que si digito una Q, me sale que el número digitado es inválido. Me pide otra vez el entero. Digito el 7.32. Me sale que es inválido, tengo que digitar de nuevo. Digamos que digito un 80, que es un número entero válido. Y vean que también donde yo estoy insertando letras, si yo estripo una letra que no es la que me piden, el programa se da cuenta y me pide una letra válida. Yo digamos que ahora ya quiero terminar y me lanza el resultado final de los conteos. Se digitaron 3 positivos, un negativo y un 0. Y le damos Enter para terminar. Ok, entonces ya se termina el programa. Entonces de esta manera estamos utilizando la validación de números enteros con la estructura try para manejar excepciones. Estamos utilizando asignaciones aumentadas también y estamos utilizando lo que ya habíamos visto para validar las opciones de letra cuando le hacemos preguntas al usuario. Entonces nuevamente este programa va a estar en mediación, revísenlo bastante bien, córranlo bastantes veces y cualquier duda pues ustedes me preguntan y nos veríamos entonces en una siguiente práctica. Muchas gracias.